Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Carvajal Torres, estudiante de Medicina de primer semestre de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Este es un video trabajo acerca del tema de epitelios, asignada por la doctora Tamara León, profesora del paralelo M8. En este video trataremos acerca de conceptos, clasificación, origen y función del tejido epitelial. Etimológicamente hablando, la palabra epitelio proviene del prefijo epi, que significa sobre, y del sufijo teleo, denominado papila. Un concepto general acerca de epitelio sería tejido compuesto de células adyacentes relacionadas entre sí, y una función general sería que forman barreras entre el organismo y sus superficies externas e internas. Este tipo de tejido, a diferencia de otros tejidos, es avascular, que significa que no tiene ni vénulas ni arteriolas, y está separado del tejido conjuntivo subyacente por una capa en la cual se van a apoyar las células epiteliales, y esta se va a llamar membrana basal. Como podemos ver en la imagen, aquí están las células epiteliales, las cuales van a estar separadas por la membrana basal, que va a estar pintada de amarillo, y todo lo de parte de abajo va a ser el tejido conectivo subyacente. A menudo el tejido subyacente va a formar pequeñas evaginaciones que, a diferencia de las células epiteliales, van a estar muy vascularizadas. Estas pequeñas evaginaciones se van a denominar papilas. El tejido epitelial va a tomar diferentes nombres según la ubicación de la profundidad en la que se encuentre. De esta forma tenemos tres diferentes tipos. La epidermis, epitelio que cubre la superficie externa de un organismo, como podemos ver en la imagen, es la que está expuesta hacia el medio común. La dermis, que recubre grandes cantidades internas y que se encuentra debajo del epidermis. Y el endotelio, que recubre superficies internas de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Durante el desarrollo embrionario, el tejido epitelial se puede derivar de una de las diferentes capas germinativas. Como tenemos un cuadro, podemos ver que del endodermo se van a derivar epitelios del hígado, páncreas, revestimiento, sistema respiratorio, revestimiento del sistema digestivo. Del mesodermo se van a derivar epitelios del tubo urinario, endotelio, revestimiento del sistema reproductor. Del ectodermo se van a derivar epitelios de la mucosa oral, nasal, epidermis, glándulas de la piel y mamaria. Muy a menudo los epitelios pueden formar invaginaciones en el tejido conectivo subyacente, las cuales se van a denominar glándulas. La formación de glándulas hace que el tejido epitelial se pueda clasificar de dos formas: epitelios de revestimiento de superficies y los epitelios granulares. Para nuestro estudio por el momento vamos solo a hablar de la clasificación de los epitelios de revestimiento de superficies. Las funciones principales del tejido epitelial en su superficie libre es que protegen contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, pérdida de agua por evaporación y regula la temperatura, aparte de tener una gran importancia sensitiva, ya que se puede conformar con el sentido del tacto. Y en la superficie interna de absorción, principalmente de absorción y secreción, y actúa como barrera. Para la clasificación de los epitelios, puede ser de dos formas, dependiendo de la cantidad de células que se encuentre en las capas celulares o la forma de las células de la capa más superficial. Como vemos a continuación, tenemos un cuadro en el que explica la clasificación de los epitelios según el número de capas. Por un lado tenemos los simples, que se van a dividir en escamosos o planos, cúbicos, prismáticos o columnares, también llamados cilíndricos o pseudoestratificados. Tanto el cúbico como prismático o pseudoestratificado se puede subdividir en ciliados o no ciliados. Por el otro lado tenemos los estratificados, con más de una capa de células, los cuales de la misma forma se van a dividir en escamoso, cúbico, prismático, columnar
y de transición. Este de transición es un tipo de epitelio especial del cual hablaremos más adelante. Las células epiteliales van a presentar una clara polaridad. Esta polaridad depende de en dónde se encuentre su superficie libre o la superficie que va a estar en contacto con la membrana basal. En relación a esto, la región libre se va a denominar región apical, mientras que la región que esté en contacto con la membrana basal se va a denominar membrana basal. Esto es importante mencionar, ya que más adelante los términos apical y basal con respecto a la orientación de la célula se van a ocupar mucho. Empecemos hablando de la primera clasificación, los epitelios simples o planos. Las células se encuentran, como su nombre mismo lo dice, aplanadas o achatadas. El núcleo es oval y aplanado, ubicado justo en el centro de la célula. Se encuentra generalmente en las cápsulas de Bowman de los riñones, como mesotelio en las cavidades del organismo y como endotelio en las cavidades internas del corazón y en todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Vistos transversalmente desde un plano perpendicular, estas células pueden adoptar la forma de huso. Esto significa que van a ser más aplanadas a los lados. Como podemos ver, aquí tenemos ejemplos claros de células aplanadas simples. El otro tipo de células epiteliales también son las simples o cúbicas. Las células son casi cuadradas, ya que sus dimensiones son iguales, tanto ancho, largo y espesor. Los núcleos son esféricos y se ubican generalmente en la parte central. Se encuentran en los conductos secretores de muchas glándulas, los folículos de las glándulas tiroideas y la superficie de los ovarios. Como podemos ver en la imagen, estas son unas células cúbicas, ya que es casi igual el ancho, largo y espesor, y su núcleo se encuentra generalmente en el centro y es de forma circular. Continuando con la clasificación, tenemos al epitelio simple cilíndrico, en el cual las células son columnares, dando que la altura predomina sobre el ancho y el espesor. Los núcleos son ovalados y se encuentran generalmente cerca de la base de las células, y este se encuentra en la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el ano, y se encuentra en el epitelio secretor de muchas glándulas. A continuación tenemos una imagen en la que se puede diferenciar claramente las células cilíndricas, siendo así que predomina el alto, ancho y el espesor. Su núcleo se encuentra generalmente cerca de la base y tiene forma ovalada. Después tenemos al epitelio pseudoestratificado cilíndrico. En este tipo de epitelios las células están apoyadas sobre la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie. Las células que logran llegar hasta la superficie son las cilíndricas, pero se deslizan hacia abajo, haciéndose más corto y aplicándose sobre la membrana basal. Los núcleos se encuentran generalmente en la parte más ancha de este tipo de células, y generalmente se encuentra en las glándulas y, cuando es ciliado, en las vías aéreas. Como podemos ver aquí un ejemplo claro del epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Las células se alargan hacia la membrana basal, pero no todas llegan. Cuando hay la presencia de cilios, significa que estamos hablando de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico de una vía aérea. Entrando con el otro tipo de clasificación, en el cual tenemos varios niveles de células, tenemos al epitelio estratificado plano, en el cual las células más cercanas a la membrana basal se componen de una hilera de células cúbicas. Después siguen varias capas de células poliédricas irregulares, y a medida que se acercan a la superficie se van haciendo más planas hasta ser totalmente escamosas. Al igual que en la clasificación anterior, los núcleos se van a encontrar a diferentes niveles. Estos tipos de células se encuentran en la dermis de la cavidad bucal y del esófago. Como podemos ver, aquí tenemos un claro ejemplo de este tipo de clasificación, en el cual las células más cercanas a la membrana basal van a ser cúbicas, mientras se va subiendo vamos a encontrar células poliédricas irregulares,
las cuales se van a ir aplanando. Aquí tenemos una célula de forma de uso y hasta llegar casi a la superficie, en las cuales se van a ir aplanando las células y vamos a encontrar las células escamosas. En una subclasificación del epitelio estratificado plano tenemos al que es queratinizado. Esto significa que en la célula el núcleo va a ser reemplazado por queratina, por lo que las células se secan y se convierten en escamosas. Se encuentra generalmente en la piel. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo claro de células que han sido reemplazadas de su núcleo y el citoplasma por queratina. Desde abajo tenemos las células cilíndricas, las células poliédricas, las células planas y arriba las células que han sido reemplazadas por queratina o queratinizadas. Del contrario de las anteriores células, tenemos un epitelio estratificado simple o no queratinizado. En estas simplemente el núcleo no es reemplazado por queratina, pero eso no significa que no se encuentre implícita en esta célula. Generalmente se encuentra en la cavidad bucal, el esófago y la vagina. Tenemos un ejemplo que sería generalmente casi como en el caso anterior. Simplemente que en este el núcleo no es reemplazado por la queratina. Tenemos la base. Aquí tenemos la base. Vemos las células cilíndricas, más arriba las poliédricas irregulares y simplemente más arriba las planas hasta convertirse en células escamosas. Un tipo de la clasificación del epitelio estratificado es el cúbico. Este tipo de epitelio es muy poco común encontrar y se encuentran generalmente en las glándulas sudoríparas. Como podemos ver aquí, tenemos el epitelio estratificado cúbico de una glándula. Tenemos las glándulas cúbicas y alrededor varios niveles de células cúbicas. Después tenemos el epitelio estratificado cilíndrico. Las células más profundas de este epitelio se asemejan a las del epitelio estratificado plano, pero las células superficiales son cilíndricas. Se encuentran en los conductos secretorios de las glándulas de gran tamaño. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual la línea negra va a significar la membrana basal. Esta línea roja va a envolver a una célula que después se va a continuar con una célula aún más grande, dando dos capas diferentes de células cilíndricas separadas entre sí. Dentro de la clasificación de los epitelios estratificados tenemos la transición polimorfo o mixto. Este epitelio es muy especial ya que tiene la característica de acomodarse a las variaciones de la superficie del epitelio. Generalmente ocupa cavidades en las cuales se tenga que almacenar líquido. Tiene dos estados. Uno es en el estado contraído, en el cual se puede diferenciar varios niveles celulares, las cuales las más basales tienen forma cúbica. Después siguen las células poliédricas y terminan con grandes células de superficie libre convexa. Después, en estado dilatado, se modifica la distribución de las células que se adaptan a la variación de la superficie. Se encuentra únicamente en las vías urinarias, específicamente en la vejiga, y debido a esto se denomina urotelio. Como podemos ver, tenemos un ejemplo del urotelio en el cual las células de la base son cilíndricas. Después las de más arriba son poliédricas y terminando en células con superficie convexa. Como podemos ver, aquí tenemos un resumen de todo el video, teniendo así el epitelio simple o escamoso, epitelio simple cúbico, epitelio simple prismático, el epitelio pseudoestratificado, el epitelio estratificado plano, epitelio estratificado prismático, epitelio de transición o urotelio, epitelio estratificado cúbico y este es epitelio estratificado plano queratinizado. Cabe recalcar que el epitelio estratificado plano o queratinizado es el más importante ya que ayuda mucho en cuestiones de defensa. Este es el final del video y cabe recalcar que toda la información sacada ha sido sacada del libro de histología de Geneser de la página 167 a la página 170. A continuación dejaré unas imágenes
que ayude de apoyo al mejor entendimiento de este video.